Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Villanueva Tamayo, estudiante de la UNAD, eh, Ingeniería Industrial. Hoy vengo a presentar leyes básicas de circuitos electrónicos. La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conducto eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esta ley se expresa mediante la siguiente ecuación. Voltaje igual a amperios resistencia. En este caso, P es la tensión en voltios y es la amperios R o R la resistencia en ohmios. Esas son las medidas para cada uno de estos valores. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es igual a cero. En otras palabras, la suma de las tensiones en un circuito debe ser igual a la suma de las fuentes de las tensiones. Esta ley se expresa mediante esta ecuación, que es la suma de voltaje igual a cero. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito es igual a cero. En otras palabras, la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. Estas leyes se establecen en la siguiente fórmula, que es la suma de, de corrientes y en este caso sería las corrientes es igual a cero. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica de un material conductor cambia con la temperatura. En general, la resistencia de los materiales metálicos aumenta con la temperatura. Esta relación se expresa mediante la siguiente ecuación. R igual a R0 por 1 igual alfa por triángulo de temperatura, donde R es la resistencia, temperatura es T, R0 es la resistencia a una temperatura de referencia, alfa es la corriente, es el coeficiente de temperatura del material y tengo la temperatura de la diferencia de temperatura entre la temperatura de referencia y la temperatura actual. Porque se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales. Y un resumen sobre la guerra de corriente Tesla versus Edison. La corriente alterna es principalmente utilizada debido a que se puede transportar a largas distancias y esta no pierde o pierde relativamente energía. Además, la corriente alterna se puede transformar fácilmente en sus diferentes niveles, que sería por ejemplo 110, 220, 440, utilizando transformadores. La guerra que hubo entre Tesla y Edison fue la implementación de corriente alterna o corriente continua. Por su parte, eh, Edison promovía la corriente continua, ya que él especificaba que esta corriente era mucho más segura. Nikola Tesla, por su parte, dio a conocer que la corriente alterna se podía transportar más fácilmente en largas distancias, lo cual culminó que se promoviera más el uso de la corriente alterna. Muchísimas gracias.